Sí, el distribuidor es el ente que está entre el productor y el exhibidor. Es decir, el productor se encarga de hacer una película, de terminarla y una vez que la película está lista, busca un distribuidor para iniciar lo que es el proceso de comercialización cinematográfica en salas de cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de este proyecto mío, Final de Carrera, que, bueno, como ustedes ya saben, llevo casi un año y medio, creo que este año cumplo 2 años, con este podcast llamado Once Upon a Time en la gran pantalla. Y como les comenté en el primer episodio, he estado indagando y trayendo un poco de invitados que están involucrados en el gremio del mundo audiovisual y el cine sobre todo. Ya hemos hablado de varios tipos de cargos y responsabilidades, como es la dirección, como es la producción, como es la dirección de fotografía. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, director general de una gran línea aquí en Venezuela. Y tengo a mi lado a José Pisano, que se encarga o nos va a hablar el día de hoy de un poco de la comercialización y qué va después una vez que se entregue la película, cómo llegan al país y cómo es ese negocio y ese trato con los cines del país aquí. Bienvenido. Hola, Daniel, ¿qué tal? Un gusto estar acá compartiendo contigo sobre el mundo de la distribución cinematográfica. Bueno, tengo aquí que justamente es actualmente director general de Trasnocho Cultural, unas salas de cines muy queridas por muchas personas, y también de Blancica, que como algunos no conocen, esta distribuidora ha traído grandes películas como Barbie, Correcto. como Spider-Man también, si no mal recuerdo, y ahorita muy reciente Dune 2. Quería empezar un poco con cuál es la función del distribuidor de películas, cuál es la responsabilidad de esta persona. Sí, el distribuidor es el ente que está entre el productor y el exhibidor. Es decir, el productor se encarga de hacer una película, de terminarla y una vez que la película está lista, busca un distribuidor para iniciar lo que es el proceso de comercialización cinematográfica en salas de cine. Salas de cine, digamos, lo que nosotros llamamos la ventana del teatrical. Y en ese momento, bueno, se comienza a fijar fechas de estreno, se comienza a fijar campañas de lanzamiento, número de copias, qué campaña promocional hacerle, un poco para tratar, lógicamente, de conseguir el mejor resultado posible a nivel comercial de la película. ¿Y por qué, por ejemplo, Biancica tiene esta asociación o este vínculo con, por ejemplo, Warner Bros., con Fox? Fox, ¿no? Sony. Con Sony, con Warner Bros. ¿Por qué con ellos y no con otros? Por ejemplo, ¿por qué no con Disney o con otra productora? Son negociaciones que se dan por el año, se dan por la confianza en la relación. Cinematográfica Blancica es una de las distribuidoras más antiguas que existen en el país, con más de 60 años. Somos distribuidores de Warner desde hace, yo puedo estimar, como unos 20 años aproximadamente. Hay veces que los sellos cambian, o sea, no necesariamente todas las asociaciones son, digamos, continuas en el tiempo. Sí hay algunos estudios, como por ejemplo Warner y Sony, que no tienen representación directa en el país, son los sellos con los que trabaja con los que trabaja Blancica. Nosotros tenemos unos contratos de licencia con ellos y es parte de nuestro producto. Nosotros también manejamos producto independiente, películas venezolanas y películas que podamos negociar nosotros directamente en otros mercados. Por ejemplo, Disney se maneja en Venezuela a través de Cinecolor. Cinecolor es una empresa argentina, ellos tienen la licencia para Venezuela de Disney y los estudios asociados como por ejemplo Fox. Ahora, además de Disney, ellos llevan también Paramount, por una alianza que tiene Disney con Paramount. Entonces, claro, la complejidad del negocio viene dada un poco por esa situación. Y por ejemplo, Universal, que es el otro sello, se distribuye en Venezuela a través de Bolívar Films, que es otra empresa distribuidora de cine que tiene la licencia de ese estudio de Universal para estrenar sus películas en Venezuela. ¿Tú sabes algo más grande de la propia distribuidora local? Es algo ya negociaciones entre Disney, por ejemplo, con Paramount, y por eso a ustedes, en este caso Cineclub, pero en este caso Warner y todos ellos, si por ejemplo el día de mañana Warner se asocia con otra distribuidora, me imagino que también ustedes tienen la responsabilidad en traer esas películas, ¿verdad? Es correcto, exactamente. Ahí depende del grado de la asociación. Por ejemplo, Fox era distribuida por Cines Unidos hasta hace unos años atrás. Fox estuvo un tiempo sin distribuir en Venezuela, luego se dio la compra de Fox por parte de Disney.
Entonces, claro, comenzó a ser distribuida nuevamente claro. a través de Cinecolor. Entonces, claro, pasa un poco eso. Ahora, lógicamente son las distribuidoras locales las que de alguna manera, bueno, establecen ese nivel de confianza, de relación con los estudios y a través de los resultados de las películas que se estrenan. Ahora, el negocio de la distribución es bastante particular porque, claro, hay una distribución con películas de estudios, de las llamadas majors de Hollywood, Claro. que son, digamos, Warner, Sony, Sí, las más Disney, comerciales. Fox. Porque básicamente nosotros trabajamos con un listado de películas que ellos manejan hacia América Latina. Yo, digamos, además de ser director general de Blansica, soy el representante Warner para Venezuela. Ok. Entonces, claro, yo manejo directamente la relación con Warner en un contexto latinoamericano. Es decir, que cada país tiene un representante Warner. Entonces, bueno, evaluamos las películas. Hay veces que determinada película, por su tamaño, digamos, su potencial económico, no sale sino solamente México y Brasil, que son los territorios más grandes, porque, digamos, no justifica la inversión que hay que hacer para salir en salas de cine. Digamos, para hacer esa inversión que permita, digamos, tener un rendimiento económico para la película. Entonces, bueno, ahí se decide ya continuar por Claro. otros canales de comercialización. ¿Y cuáles son esas inversiones que caen en el peso de la distribuidora o de la productora? ¿Cuáles son esas inversiones? Bueno, todo el tema de lanzamiento de películas, campañas de mercadeo, todo eso lo anticipa la distribuidora. Desde Ok. el tema del copiado, la producción de los DCP, la distribución de los DCP, hacer afiches, las campañas promocionales que se pauten de alguna manera, porque también de alguna forma, digamos, cada sello tiene una estructura particular, entonces tiene un departamento de mercadeo. Entonces, claro, en mi posición de director de Warner, yo cuando recibo una película debo verla y debo estimar más o menos cuál va a ser su tamaño. Para eso nos basamos en estadísticas, fundamentalmente. Si es una película con tal actor, cómo le han ido las películas de tal Claro. actor, si es una película de tal género, cómo han ido las películas del género. Y así de alguna forma, bueno, uno comienza a establecer unos números. Dice, bueno, esta película la podrán ver 100.000 personas, 10.000 personas, 200.000 personas, según el mercado. Entonces, claro, eso te da un número estimado de taquilla. Claro. Y en base a esa taquilla, tú comienzas a tener un tope de cuánto le voy a invertir en publicidad, pues lógicamente es un porcentaje. Claro. Entonces, claro, allí se empieza un poquito esa negociación. Ahora, si el número es muy bajo, hay veces que efectivamente no tiene sentido hacer la inversión para lanzar una película cuando los números al final van a ser en rojo. Obvio. ¿Y qué tan frecuentes son acertadas esas estadísticas que ustedes sacan? ¿Es muy frecuente las estadísticas? Sí, Oye, suelen ser. Yo la verdad sí. en lo personal intento ser bastante conservador. O sea, más bien luego Claro, ir subir. por abajo. Exactamente. Que, digamos, lanzar números muy altos que luego me obliguen a bajar. Ahora también hay un tema. Después de la pandemia cambiaron un poco todos los parámetros y ha sido como muy difícil, Sí, digamos, sí, volver a claro. agarrarle el pulso al mercado. Entonces, claro, una película que antes podía ser una cantidad de espectadores muy altas, tras la caída, digamos, de la asistencia al cine o del hábito de consumo cinematográfico ha bajado y eso ha obligado a replantear un poco todos esos parámetros. ¿Y se le viene una película en mente que les haya sorprendido a nivel de estadística que superó las expectativas? Barbie fue una sorpresa para toda, o sea, para todo Warner y para toda la región. Wow. De hecho, a ver, cada estudio determina 2 películas especiales al año, o sea, que son las películas que considera más importantes. Ajá. Y una película que se considera semi-especial, que es como la tercera. Ok. Barbie no estaba entre esas tres, Ni esas tres. en esas 3 posiciones. Entonces, claro, Barbie fue una película que, bueno, sobrepasó todas las expectativas. De todas formas, ese caso fue bastante particular porque nosotros originalmente teníamos Barbie por Sony. Sony Ok. tenía los derechos de Barbie, sin embargo no se logró concretar un proyecto porque no había un guión convincente para poder, digamos, trasladarlo al cine. Los derechos quedaron libres, Sony, digamos, No quiso. entrega nuevamente los derechos, los tiene Mattel. Y bueno, ya ahí hay toda una historia. Margot Robbie logra convencer a Mattel para que le entregue nuevamente los derechos y allá desarrollar un proyecto que, bueno, terminó siendo la película que fue, ¿no? Y una vez que... bueno, justamente mencionó que usted ve la película. O sea, Ajá. antes que salga la película, ante las premier, usted ya vio la película. Normalmente debemos verla para poder, lógicamente, porque a ver, hay unos parámetros teóricos, o sea, una película tal, dirigida por tal persona, con Ok. tales actores, pero sí, para, digamos, poder poner esos números ya con cierto detalle, la vemos. Solemos verla en versión original, en inglés, suele ser, nos mandan una versión, a veces no es la versión final, porque si es una película con efectos especiales, es muy probable que todavía estén, digamos, en construcción. De alguna manera, y a partir de allí ya comenzamos a trabajar esos números, ¿no? Y claro, y entonces esos números se comparan con el resto de la región. Venezuela tiene un peso dentro de la región, entonces más o menos es un determinado porcentaje. Y ahí se comienzan, digamos, a ajustar toda la estructura económica. Y por ejemplo, para cuando usted ya vio esa película, ¿cuánto tardó para que salga en cines? No sé, puede ser un mes, o sea, tampoco mes. hay mucho tiempo. Sí. O sea, antes que salió Doom,
Ya la vio hace 2 meses, más o menos, un año y medio. Sí, como un mes antes, aproximadamente. Wow. ¿Y cómo maneja esa responsabilidad? Porque, Claro, para nosotros Duna 2, por ejemplo, la referencia era Duna 1. claro. Y por otro lado, bueno, películas de esa naturaleza, tipo Guerra de las Galaxias, Ajá, que es un género que no es muy comercial en nuestro país. De hecho, Duna hoy en día es la quinta película más vista en Venezuela en el año 2024, siendo la número uno Kung Fu Panda, por ejemplo, que salió después. Bueno, pero... Pero Kung Fu Panda tiene un género que es una película animada, es una película familiar, es una película que gusta, es una película que es Es simpática, más y entonces, amplio lógicamente, claro, entonces están 135.000 espectadores aproximadamente en 2 semanas de exhibición. Dune. No, Kung Kung Fu Fu. Panda. Duna tiene 42.000 espectadores son aproximadamente 3 veces en 3 menos. semanas. Wow. Aunque ocupó la primera posición el primer fin de semana, luego cayó al segundo lugar cuando estrenó Kung Fu Panda y sigue estando en el segundo lugar esta semana. Mañana se estrena Los Cazafantasmas Ajá. y bueno, vamos a ver qué tal queda. Creo que van a estar entre las 3 primeras posiciones. Ok, claro, bueno, yo creo que y incluye dos generaciones, yo creo. Efectivamente. Pero digamos, de eso se trata. También Duna es una película que es muy larga, entonces claro, eso también es un factor que nosotros consideramos, porque en vez de tener a lo mejor 3 funciones en un cine que las tiene una película de 90 minutos, 100 minutos, va a tener 2, entonces sabemos que eso va a afectar la taquilla. Son esos factores que, digamos, van sumando y que van, de alguna manera, bueno, haciéndonos considerar esos números. Por ejemplo, Duna 1, Ok, que fue post pandemia, su estreno tuvo 21.000 espectadores, es decir, que Duna parte 2 ya lo duplicó. claro. Ciertamente, gran parte de los espectadores que están viendo Duna la vieron por, bueno, HBO Max, hoy en día Max, o Amazon Prime, que entiendo que la película está allí. Nosotros hicimos un reestreno, de hecho, hicimos un acuerdo con Cines Unidos a $1 la entrada, porque básicamente lo que nos interesaba es que La ya viera. Duna 1 la viera para que la gente se entusiasmara y viera la parte 2. Entonces, bueno, son ese tipo de elementos que de alguna forma, digamos, el distribuidor debe contemplar para tratar de maximizar el resultado, digamos, económico de las películas. Ahora, te comento, por ejemplo, Duna parte 2 está dentro de nuestros estimados de lo que iba a hacer. Creo que en este momento está como en el 85% de lo que nosotros habíamos pensado. Y eso es un lapso de que un mes, 3 semanas. Eh, Muy interesante esa pregunta, porque claro, a ver, una película puede tener un promedio de vida de 10 semanas en cartelera. Exacto. Pero sin embargo, lo lógico es que la película, una vez que se estrene, comienza a disminuir en su taquilla. O sea, puede Claro. bajar un 25, 30% y a partir de allí empieza a bajar. Si es una película buena, digamos, esa duración se amplía, va a estar más tiempo, porque bueno, la caída va a ser más paulatina. Claro. Si es una película que bueno, no tiene buenos comentarios, la caída va a ser mucho más rápida y puede ser que en 4 o 5 semanas ya salga de cartelera. Creo que fue Oppenheimer que duró bastante en cartelera. Oppenheimer estuvo en cartelera, de hecho, aún sigue estando En con algunos su cines lo reestreno. podemos conseguir. Sí, claro. Bueno, en Trasnocho todavía está, de hecho, también. Por eso. Ok, y es una gran pregunta también, ¿en qué formato vienen las películas? ¿Cómo lo reproducen en las salas? En digital. Es Vienen en digital. formato digital. A nosotros se nos envía un link vía digital que puede tardar 2 días, 3 días en descargarse. Claro. Se copia en un disco duro DCP, que es Digital Cinema Package, que cumple, digamos, las especificaciones de los estudios al respecto. Ok. Ahora, el tener una película no necesariamente implica que la puedas ver en sala, porque hay una serie de factores que, digamos, protegen el producto. Que básicamente esos factores, para que una película se pueda ver en una sala de cine, requiere de un archivo electrónico que se llama KDM, Key Digital Manage, que es una llave que lo que hace es hacer un match entre el servidor que le va a presentar la película y la fecha. O sea, él te reconoce, o sea, tú por ejemplo puedes descargar Duna en un proyector de una sala de Ok. cine, supongamos en la sala de cine Paseo 1, descargaste el proyector, te dio que la lectura fue correcta en la descarga, pero no la puedes proyectar hasta que se active. Entonces, claro, tú le solicitas a la distribuidora, Que la active. la quiero pasar de tal fecha a tal fecha, desde un jueves, que es el día de estreno, hasta un miércoles. Y entonces vas a recibir una llave que está, digamos, exclusivamente para ese cine, Uy. que te va a permitir proyectar la película en la sala Paseo 1, porque tiene tal proyector, de tales características, con tal serial, y te la va a permitir proyectar desde el jueves hasta el miércoles, porque bueno, hay un tiempo ahí determinado Claro, y a una partir del fecha de miércoles ya vencimiento. no la puedes continuar exhibiendo. Eso Y- fue un tema que salió hace ya unos años atrás para prevenir el tema de la piratería. Antes las películas eran en formato analógico, en 35 milímetros, eran unas latas Ajá. como muy engorrosas. Y claro, tú lo podías mandar a un cine, sobre todo a un cine, no sé, del interior, de la provincia, y te reportaban, digamos, había como una confianza que te estaban reportando correctamente, pero la película podían estar pasándola y no reportarte, y no saber si efectivamente estaba generando ingresos o no. Entonces, digamos, y también un poco por un tema ecológico,
porque ciertamente, digamos, la cantidad de material que se manejaba en celuloide era muy grande, perdón, obligó a ir al formato digital. Hablamos de las cintas grandes y los rollos de cintas. Es correcto. Que ahorita, por ejemplo, se lo comentaba detrás de cámaras aquí a Víctor que Oppenheimer trajo esa moda de nuevo porque Nolan firmó una especie de dos películas, pero una parte, o sea, no una parte, sino... No, tú puedes filmar una película en formato analógico. La filmas en y la 35 puedes milímetros, luego la digitalizas Ah, ok. y la comercializas en el formato digital. Pero de hecho, en el caso particular de Oppenheimer había la posibilidad, de hecho aplicamos, porque por ejemplo en el Trasnocho tenemos todavía un proyector 35 milímetros. Queríamos ver si podíamos recibir una copia, pero finalmente, por temas de costo, no sé, Universal, que es el estudio de la película, decidió no hacerlo. Ok. Eso le da una textura distinta. De hecho, Oppenheimer, uno de sus grandes méritos, que es el fotográfico, es justamente porque combina, digamos, diversos géneros. O sea, tiene el tema analógico. De hecho, bueno, Nolan es un defensor del espectáculo visual. Sí. Sus películas fundamentalmente están hechas para que se vean en IMAX o en formatos muy grandes que lamentablemente no los tenemos en Venezuela. No. Pero entonces, claro, tiene una textura distinta. Entonces, claro, juega con el color, el blanco y negro, texturas como mucho más luminosas, más opacas, granos, en fin. Un poco todo Que esa... Dune, al parecer, también está disponible en IMAX, yo lo he visto. Sí, claro, es correcto, ciertamente. Interesante, wow. Y, o sea, es una llave que, por ejemplo, esa llave, si la sacas y la llave le introduces... Es una llave electrónica, es un Claro. archivo que te viene, tú lo descomprimes en el proyector Ajá. y automáticamente ya sabes si lo va a abrir porque, bueno, te dice si ya, o sea, Claro. la lee, o sea, aquí nos entendemos, entonces en tal fecha vuelve a abrir. Entonces, pero si pasas a la otra sala y la pones, no te va a abrir. No, a menos que la llave, por lo general la llave viene por el cine completo. O sea, si son 4 salas, 5 salas o 10 salas, Claro. normalmente la llave viene para los 10 cines porque haya una eventualidad. Se dañó tal sala por algún problema, entonces bueno, hay que pasar la película para otra sala, la puedes abrir. Pero también, por ejemplo, cuando es una premiere de una película, que es una función de preestreno, normalmente se manda por un periodo muy corto para la sala donde se va a proyectar. Claro. Para cuidar de que no, bueno, temas de piratería, que hayan Sí. grabaciones indebidas, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, ¿cuál es la tendencia del consumidor aquí en Venezuela? Ajá. ¿Es más de Kung Fu Pandas? ¿Más películas familiares de acción como Rápido y Furioso? ¿O es algo más Hollywood, más películas más desarrolladas como Duna? Ya vimos que no, pero... Las películas animadas familiares suelen ser las más vistas. De hecho, y justamente yo las traje acá. O sea, por ejemplo, el año pasado la película más vista en Venezuela fue la de Super Mario. Super Mario, claro. Super Mario con 1.200.000 espectadores. El año anterior había sido Minions Imagínate. con 666.000. Spider-Man No Way Home, que fue la más vista en el año 2021. Bad Boys for Life fue la más vista en el 2020, pero bueno, sabemos que el año 2020 fue un año complicado. Sí. Avengers fue la más vista en el 2019, Endgame, y Avengers Infinity War fue la más vista en el 2018. Muy ficción, Porque claro, hubo un tema allí como de ficción. superhéroes Claro. que tuvo un pico importante en esos años. Coco de Disney fue la película más vista en el 17, Finding Dory en el 16, Minions en el 15, Maléfica en el 14, Despicable Me 2 en el 2013, La Era de Hielo 4 en el 2012, Río en el 2011. Río. Y La Era de Hielo 3 en el 2010. Pero por lo general eso ocurría así. Y durante muchísimos años era la película animada de Disney, digamos, de la temporada. Que podía ser o la del verano o la de fin de año. Claro. Porque es la que movía más público. Claro, 100%. Se mueren Y los papás, Frozen- mueren los Frozen hijos. está en esos números también. Sí, claro. En su momento, que creo que fue... Yo no recuerdo exactamente el 14, año, pero bueno, 15. yo tengo aquí del 2010 al Ok. 2013. Y me parece curioso porque yo creo que en el consumidor habitual del cine puede decir que hay fallos en Disney en las películas, pero a nivel de números creo que está bastante positivo, ¿o no? ¿Cómo han sido las películas de...? Bueno, han caído los números. De hecho, Han caído los claro, números. Disney tenía muchas expectativas con Wish, por ejemplo, que era la película por su... La, 100 la años. película más reciente por su centenario. Y no resultaron los números. De hecho, en Venezuela tiene poco más de 100.000 espectadores, que lógicamente compara con el 1.200.000 de Super Mario o los casi 660.000 de Barbie, están muy lejanos a los que Claro. han debido ser los números. Y sobre todo siendo, digamos, una película evento, de alguna forma, por tener una característica especial. De hecho, por muchísimos años Disney era la época del Rey León, Sirenita, o sea, por lo general esas eran las Princesa. películas que marcaban la taquilla. Después los otros estudios comenzaron también a explorar el tema de la animación. Yo recuerdo que al principio no siempre eran muy buenos resultados, pero bueno, viendo un poco
Lo que te acabo de comentar, que películas como Era Hielo, Minions, han ido, digamos, tomando un poco la posición que Disney tenía de Claro. hegemónica totalmente respecto a ese tipo de producto. Ahora, ¿y por qué, por ejemplo, justamente un compañero me pide Ajá. que te transmite esa pregunta? ¿Por qué la película de Miyazaki Ajá. no ha llegado, nunca llegó a Venezuela? ¿Por qué pasan esas cosas? Eso es temas de comercialización, porque como te comentaba antes, la película de los estudios, por ejemplo, la película de Miyazaki, The Boy and the Hero, no es una película de estudio, es una película independiente. Ok. Entonces, claro, ese tipo de películas nosotros las estuvimos negociando, pero nos pedían una cantidad de dinero tan alta que nuestros mejores estimados no recuperaba el dinero, digamos, Wow. considerando resultados de otras películas. No sé, nosotros distribuimos Suzume, que es una película de Sony. No daban porque habían, bueno, unas expectativas como muy grandes con la película y no logramos acuerdo. Por ejemplo, en el caso particular de Blansica, y entiendo que no, ninguna otra distribuidora Ninguna quiso otra, traer. claro. Eso es lo que pasa con cierto tipo de producto, porque claro, por ejemplo, las películas que están asociadas con los distribuidores, con los grandes estudios, volvamos a los Disney, Warner, Sony, etcétera, etcétera, por general, bueno, vienen porque están dentro de esa estructura, dentro de ese, aunque hay casos de repente películas, por ejemplo, El Salón de Profesores, que es una película alemana que fue finalista al Oscar a la mejor película internacional, es de Sony. Y Sony había decidido no estrenarla. Más bien nosotros impulsábamos con números, pensando, y bueno, y lógicamente una película que tiene un target particular en el trasnocho. Entonces, claro, Exacto. soportamos de que sí podía, digamos, generar unos ingresos mínimos que podían generar una cierta utilidad. Entonces, bueno, Claro. se nos aprobó esa película. Pero a veces pasa también con ese tipo de películas, que son películas como muy pequeñas que el estudio dicen, para lo que va a producir, no sacarla. Entonces, claro, hay que hacer como todo un lobby para tratar de convencer de que, bueno, que es una película importante, que vale la pena, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si puede decir estos números, pero justamente una película de gran escala, digamos Barbie, digamos Duna, estas películas así, Ajá. obviamente será una diferencia entre Duna y Barbie a nivel de taquilla. ¿Cuánto puede costar a la distribuidora traer una película así? No, eso va por porcentaje de taquilla. Ok. O sea, el acuerdo con Ok. los cines es un porcentaje de la taquilla, va para el distribuidor. Hay películas, lo que te comentaba antes, las películas especiales tienen un porcentaje mayor para el distribuidor en la primera y la segunda semana. Después, a partir de la tercera, entra como en el promedio normal. Normalmente el cine se queda con el 60% de la taquilla, el distribuidor se queda con el 40%. Entonces, claro, y en ese caso el distribuidor trabaja por una comisión. O sea, hay una comisión sobre lo que produce de renta la película, es la ganancia de la distribuidora. O sea, el último que agarra ahí el dinero es el distribuidor. Pero el distribuidor es el que tiene que facturar y es el que tiene que cobrar, porque también forma parte de su labor. Ok. Entonces, claro, una vez que cobra, reporta mensualmente al estudio y le dice, bueno, las películas de Warner este mes produjeron tanto, esta es mi comisión y este es tu dinero. Y, digamos, el ese dinero va para el 40%. estudio. Claro, que es lo que llamamos la renta fílmica. Ok. Todos esos conceptos están establecidos en la Ley de la Cinematografía Nacional, que es a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el ente que regula la comercialización cinematográfica en el país. Entonces, claro, hay una ley de cine que establece, digamos, esos porcentajes de venta o de acuerdo Claro. entre exhibidores y distribuidores, cuántas películas especiales, cuántas no, y sobre todo el tema de las películas venezolanas, que tienen una característica distinta. Porque esas no van por un porcentaje fijo, sino van por una especie de escala. La escala es, mientras más público se liquida un porcentaje mayor, mientras menos público un porcentaje menor, independientemente de la semana en la que se está exhibiendo. Claro. Y hay una tendencia, por ejemplo, anualmente, donde sea más recomendable sacar una película. Porque, por ejemplo, me da la lógica pensar de que si saco en agosto una película, todo el mundo está de vacaciones. No sé qué pensará Claro, efectivamente el negocio del cine era un negocio estacional, o sea, solía ocurrir que, bueno, enero, febrero solían ser meses bajos, llegaba carnaval y había como una especie de pico, volvió a bajar, Semana Santa había otro pico, volvió a bajar, eran las vacaciones escolares y volvía a subir. Últimamente ya eso se ha distorsionado un poco por esta propia situación, digamos, post-pandémica, porque el hábito ha cambiado. Claro. O sea, hay gente que ha dejado de ir al cine, de hecho aún no lo ha retomado totalmente, sí ha habido una cierta recuperación, pero está muy lejos de los niveles que teníamos hace años. Hablando de ese punto de la situación post-pandemia, bueno, ya nos mencionas un poco de que no se han recuperado las cifras pre-pandemia, ¿verdad? Es correcto. Y cuál, porque yo justamente logré leer no sé si era una entrevista que le hicieron escrita, Ajá. de que está hablando de la situación de post-pandemia y cómo es un proceso lento y que tiene que ser todo en conjunto. ¿Cómo ha sido pero ya ha pasado, ¿cuánto? 2, 3 años de
un año, 2 años como de la pandemia. La pandemia fue en el 2020. De hecho, los cines volvieron a abrir en finales de enero, febrero del 2021. Una situación particular, bueno, habían una semana sí, una semana no. Bueno, sí recordamos un poco aquello. Sin embargo, el caso de Venezuela es muy particular porque, claro, a nosotros no nos ha afectado solamente el tema de la pandemia, nos han afectado una serie de situaciones, digamos, diversas. De hecho, Venezuela era un mercado de aproximadamente 30 millones de personas que iban al cine, lo cual era, digamos, un mercado sano porque eso lo medimos contra población. Entonces, claro, la población venezolana, digamos, a principios del 2010 aproximadamente se estimaba en unos 30 millones de espectadores, entonces se vendían 30 millones de tickets, que eso, digamos, es un factor que se mide mundialmente. O sea, ¿cuántos tickets se venden en comparación a la población de un país? Entonces, claro, era más o menos uno. Países mucho más desarrollados están aproximadamente entre 4 y 5. ¿Por persona? Efectivamente. O sea, si tienes países, no sé, un país europeo, por ejemplo, 10 millones de espectadores, se pueden vender 40, 50 millones de tickets. Como Francia, por ejemplo. Es correcto, exacto. Hoy en día no sé si ha bajado, pero bueno, eso era, digamos, pre-pandemia lo usual. Entonces nosotros estamos en aproximadamente 30 millones hasta que hubo un bajón importante en el 2016. El 2015, a ver, para repasar, 2010 fueron 28 millones.7, 2011 fueron 30 millones, 29.2 en el 12, 29.8 en el 13, 29.8 en el 14, en el 2015 29.7 y en el 2016 fueron 19 millones. Es decir, una pérdida de 10 millones, 35% de la población que dejó de ir al cine. Y en ese caso fue tema de la crisis eléctrica, protestas estudiantiles, tema migración, o sea, te los estoy colocando todos en conjunto, que fueron los que terminaron afectando. Ahora, esos 19 millones, en el 2017 hubo un pequeño repunte, subieron a 21 millones, después bajaron a 14 millones en el 2018 y el 2019, que fue el año prepandemia, que de alguna manera es referencia, bajó a 11.600.000. Wow. Es decir, que bajó prácticamente un tercio de lo que había sido la asistencia a los cines en el año 2015. El año pasado, que ha sido el mejor año, está en 7 millones.7. Yo de hecho tengo dudas, exacto, porque bueno, fueron 11.694.250 en el 2019. El 2020, que fue el año pandemia, recordemos que bueno, en marzo cerraron los cines, no abrieron durante el resto del año, sumaron 1.616.000 espectadores. El 2021, 2.027.000, en el 2022, 5.900.000 y el 2023, 7.782.000. Es decir, que el año pasado creció 31.5% respecto al 22. Ahora, yo la verdad tengo dudas de que este año pasemos todavía los 10 millones. Es decir, que no creo que estemos todavía en la cifra del 2019. Todo dependerá que lleguen películas como Mario o como Barbie, que son lógicamente las grandes impulsoras de la asistencia al cine. ¿Cuál fue la tercera del año pasado? Porque recuerdo que había una también grande el año pasado. Bueno, la tercera película del año pasado más vista fue Elementos, con 380.897. La cuarta película fue Rápido y Furioso 10, después vino Spider-Man a través del Spider-Verso, Five Nights at Freddy's, que fue la número 6, Oppenheimer, Guardianes de la Galaxia 3, La Sirenita y Megalodón 2, que fue la número 10. Es decir, que también es curioso, porque claro, las 10 películas más vistas el año pasado fueron vistas o se vendieron 3.835.187 tickets. Es decir, que de los 7.782.557 personas que fueron al cine en el 2023, casi el 50% fueron a ver una de las 10 películas más vistas del año. El mismo público, básicamente. De hecho, siempre ha habido como, digamos, una especie de premisa. El 20% de las películas hacen el 80% de la taquilla y el 80% de las películas restantes hacen el 20%. Eso solía más o menos ocurrir. Ahora, eso también se ha distorsionado un poco por todo esto, pero bueno, esto te da una idea. Y en Venezuela se estrenaron como 150 películas el año pasado, entre películas de festivales, películas comerciales, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que 10 películas congregaron casi la mitad de los espectadores que compraron un ticket el año pasado para ir al cine. Claro. Bueno, iremos con un pequeño corte. Y seguiremos un poco en el regreso para hablar de, bueno, un poco de las herramientas o de esos recursos que las distribuidoras utilizan para volver más visible esa película, cómo es su estrategia a nivel de mercadeo aquí en el país y un poco de cómo es la distribución aquí a nivel nacional dentro de corte. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in? Yes, it's called swimming. I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive? Have you ever had a dream about your first ride? Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Tú el cuadro lo ves y bueno, si te llamó la atención y te quedaste, lo detuviste, es ya válido que tú lo aprecies porque bueno, te parece un cuadro hermoso o te parece que bueno, te sugiere otra cosa y tal, no sé qué. Yo creo, bueno, es el valor de la obra de arte. Y es un poco también el del cine como tal. Estamos de regreso aquí con José Pisano, director de justamente Trasnoche Cultural y Cine Villancica. Y ya hemos hablado desde el proceso de que la productora envía la película a la exhibidora, cómo ha sido ese proceso y cómo esas pequeñas como que bueno, no conceptos, sino esas teorías que todo el mundo tiene, que si habrán visto ya la película antes, si saben cómo va a ser el final, y se ha hablado de todo eso. Ya se ha desvelado la manta, se ha visto quién es el que está detrás de la manta, pero ahorita me gustaría preguntarle cómo han sido sus estrategias de marketing y de comercialización o de distribución a nivel nacional. ¿Cuáles son los países, estados que tienen más tendencia a consumir el cine? Ya sabemos que Caracas es el que está liderando, me imagino. ¿Cómo ha sido todo eso? Por ejemplo, cuando piensan en Barbie, ¿cómo fue su estrategia de mercadeo? Ya vimos que, bueno, por ejemplo, en el caso de Mattel, sí vino, por ejemplo, a la universidad, fue bastante interesante eso, que incentivó un poco a ver la película. ¿Cómo ha sido todo eso? A ver, bueno, si comenzamos por el final, el país está clasificado en unas ciudades que se llaman Key Cities, ciudades claves, que son 5. Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Son las ciudades donde, digamos, están los principales polos cinematográficos a nivel de industria. De hecho, luego crecieron 2 ciudades como Puerto Ordaz, por ejemplo, y San Cristóbal, que también se convirtieron, digamos, en ciudades importantes. Ahora, Caracas, lo que es, bueno, distrito capital, de alguna manera es 50% de la asistencia al cine. El resto está dividido entre el resto de las salas. Wow. Siempre ha habido una característica importante, que es que Maracay luce como una ciudad muy cinéfila. Es decir, en promedio de asistencia al cine, cine como Las Américas o Hiperjumbo. Y porque, bueno, porque había como mucha tradición también de cines de los antiguos de una sola pantalla que fueron, digamos, importantes. Ahora, cuando uno estrena una película de esta naturaleza, busca tener la presencia más amplia posible en todo el país y en todas las salas. Es decir, hasta ciudades muy pequeñas como, no sé, Valera, Mérida también, que tienen pocos cines y digamos, también limitaciones de diversa índole, como hablábamos antes, temas de electricidad, etcétera, etcétera, de tratar de estar en todos esos cines. Ahora, la estrategia de estreno de una película viene dada por un calendario de estreno donde originalmente están marcadas, o sea, yo tengo un calendario de estreno donde yo veo más o menos hoy en día que se va a estrenar hasta en el 2027-28. O sea, Okay. Podemos ver que a lo mejor hay una película por acá, una más allá, y hay 3, 4 películas que están marcadas. Entonces, claro, ahí comienza un juego. Comienza un juego entre los estudios que son de alguna manera los que marcan la pauta. O sea, no sé, claro, este año viene Furioso también, que es la nueva Mad Max. Pero por allí empiezan a marcarse, no sé, Joker tiene muchos años también ya marcada. Entonces, a partir de allí, el resto de los estudios dice, bueno, ¿compito contra esta película o no compito? Entonces, claro, si compites con un género distinto, puedes tener un espacio. Ahora también, si quieres ser número 1, objetivamente tienes que ver cuál película puede resultar más fuerte que la otra. Entonces, claro, ahí siempre suele privar un criterio más racional y menos emocional. No es que, bueno, yo voy a competir contra tal película porque puedes a la larga... Claro. Inclusive han habido cabezas de estudio que han perdido la posición justamente por bueno, asumir posiciones como esa. Entonces, claro, ahí comienza un juego de planificación, que es combinar géneros distintos. Entonces, claro, a lo mejor hay una película familiar y tú metes una película de terror porque sabes que, bueno, es un género distinto, tiene un nicho diferente al que Ok. va a ver la película animada.
Ok. Y así comienza. En el caso de una película venezolana, cuando la película venezolana llega, es tratar también de buscar un poco ese nicho. Hay veces, y digamos, hay una expectativa, o digamos, se presume que lo que tú comentabas antes, que a lo mejor en agosto va más gente al cine, pero también ha resultado que en agosto va más gente al cine a ver la película más importante del cine. Entonces, salir en agosto es prácticamente un tsunami que te lleva por delante, porque claro, no logras de alguna manera sobrevivir, porque la gente, bueno, el poco dinero que tiene, la inversión que va a hacer para ir al cine, prefiere, digamos, invertirla en otro título. Entonces, claro, eso es lo que pasa también un poco ahora y es lo que ha afectado mucho también al cine venezolano, porque claro, el cine venezolano y lo que es la distribución cinematográfica, tenemos que estar claros de que vas a estar compitiendo contra otras películas en la cartelera. Entonces, claro, Estamos en ¿hasta qué estanque con punto? muchos tiburones, claro. Claro, el caso Simón el año pasado fue un caso excepcional porque, bueno, había como otros temas que hacían que la gente la fuera a ver. Fue la película venezolana más vista el año pasado y desde el año 2017 con Papita Manito Stones 2, ninguna película había superado los 100.000 espectadores. Siempre habíamos estado como en números muy bajos. ¿Y la de Alejandro Hidalgo? ¿La de La Casa del Fin de los Tiempos? La Casa del Fin de los Tiempos, pero es una película mucho anterior. O El Espérate un Exorcismo segundo, de porque yo también Dios. tengo aquí... Bueno, El Exorcismo de Dios fue la película más vista en Venezuela en el 2022. Siendo Ajá. empezar una película, bueno, De terror. mexicana, 89.278 espectadores. En el año 2021, Dirección Opuesta fue la más vista con 2.400. Voy por ti con 720 espectadores en el 2020, que sabemos que fue el año de la pandemia. 2019, que fue el año prepandemia, fue La Noche de las Dos Lunas. La película de Miguel Ferrari, que tuvo 10.000 y pocos. En el 2018 fue El Silbón, con 50.800. Papita, Segunda Base, que llegó casi a 300.000, 284.277, que fue digamos, la última película que había superado los 100.000, de hecho llegó casi a 300.000. Tamara, 38.000 en el 16, Hasta que la muerte nos separe en el 2015. Libertador, que tuvo 700.000 espectadores en el 14. La Casa del Fin de los Tiempos, efectivamente fue el 2013, con 598.718. Y antes hubo dos casos curiosos que, bueno, fueron Ercón de Bond, con 346.825, y en el 2012 y en el 2011 Ercón de Jones, con 696.490, que fueron las películas más Y no vistas. había La una- del Conde del Guácharo, Claro, Benjamín sí. Rousseau. El año pasado, o hace 2 años, no, Jezabel, algo así era. Sí, pero Jezabel tuvo unos números relativamente bajos. No ¿Bajos? estuvieron, Ok. sí, no fueron unos A números mí, muy altos. por De no sé- hecho, no recuerdo, no, ni siquiera está entre las 3 primeras, por ejemplo. Ok, qué raro, porque justamente sí me hizo bastante ruido esa película en ese momento. O no sé si fue el nombre o el tráiler o el teaser que... No, fue una muy buena película, sin duda alguna, dirigida por Hernán Javes, pero es una película que a lo mejor a un cierto tipo de público... Era Claro. una película que era, creo que fue censura, yo no recuerdo si fue COD, entonces claro, eso limitaba un poco la edad. Entonces bueno, ahí le afectaron unas ciertas características que hicieron que, bueno, que fuera más limitado su trayectoria comercial. Y ya ahí para ir un poco cerrando todo este episodio, ¿qué mensaje le pudiese recomendar al cine, no al cine, a las películas independientes? ¿Cómo ellos pueden moverse? ¿Cómo pueden tocar las puertas? ¿Cómo pueden vender su producto a una distribuidora? Porque al fin y al cabo ellos hasta el propio director es el que la está vendiendo. ¿Cómo ellos pueden saber? Totalmente, hay que evaluarlo. El mercado se ha diversificado muchísimo. De hecho, antes había como una estrategia natural de comercialización, que era ir a cine, después ir al video, después ir a la televisión por cable pay-per-view originalmente, que era la que existía antes, después cable abierto, hasta terminar en televisión abierta, que eso podían pasar 4 años. Entonces, claro, eso marcaba como una especie de recorrido a la película. Hoy en día, digamos, con el streaming eso ha cambiado mucho. De hecho, hay muchos productores que deciden apostar y ir directamente al streaming. Claro. O sea, la plataforma les paga la producción de la película y, bueno, la negocian en un determinado monto que les permite a ellos hacer la película y recuperar su inversión sin tener que ir al mercado del cine, porque ciertamente eso ha cambiado mucho. Entonces, claro, ir al cine implica toda una serie de gastos que en algunos casos no tiene sentido. Para mí el negocio en general, digamos, se va a seguir manteniendo. Yo creo que los cines van a seguir existiendo. No estoy seguro que se recupere el nivel de hace unos años de asistencia al cine. Y se va a seguir manteniendo por, bueno, su carácter espectacular. Porque, La bueno, es esencia. una experiencia diferente. El ser humano es una persona de carácter social. O sea, disfruta de ir al cine. Ya sea solo, si eres muy cinéfilo, o con tu pareja, o con tu familia, con tus hijos, o con tus amigos. Es algo distinto. A lo mejor por diversos temas puede ser que la reduzcas, que no vayas con la frecuencia que solías ir antes, sino con menos frecuencia. Pero lo vas a seguir haciendo. Entonces, para mí, digamos, ese espectro se van a mantener como las películas más espectaculares, Claro. por decir de alguna manera,
Que claro, la experiencia cinematográfica, bueno, un Duna 2 no es lo mismo verla en una pantalla, por mejor pantalla que tengas en tu casa, verla en el cine, digamos, con todo lo que es la magnificencia de la imagen y todo el trabajo de una película como Oppenheimer. O películas muy de autor, que es un nicho, digamos, como que al que apuesta, por ejemplo, Trasnocho. Por ejemplo. Exactamente, o un Alfonso Cuarón. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso particular, Roma, que fue una película que se estrenó en Netflix, nosotros la estrenamos en Trasnocho y nos fue muy bien. Y claro, las experiencias eran distintas. O sea, tú veías la película en Netflix, en plataforma, y después la veías en el cine, y eran totalmente experiencias distintas, porque bueno, apreciabas otras cosas. Pero lógicamente, claro, eso lo aprecia más un público como más cultivado en el tema, digamos, de la apreciación cinematográfica. Claro. Dos. Pero claro, hay un nicho medio de películas que son películas como televisivas, de alguna forma. O sea, lo que se llamaba siempre, lo que se conoció, que yo creo que es un término bastante válido. Que entonces, claro, lo que hace es que no te va, o sea, pues estás directo a la plataforma. Entonces, más bien negocias con una plataforma de streaming para que tu producto esté allí. ¿Y ven las plataformas de streaming como una amenaza? Para el mercado, bueno, para el mercado de... No, es que yo creo que, claro, sería de ciego decir lo contrario. O sea, el mercado cambió mucho, el negocio del cine es un negocio de hábito. O sea, si tú pierdes el hábito de ir al cine, es difícil que lo vuelvas a recuperar. Yo creo que, bueno, te quedas, como yo llamo, empantuflado, te quedas en tu casa y ya está, no sales o sales menos. Y claro, y en el mercado venezolano el caso es diferente, pero también hay un tema económico que es importante. O sea, Sí. no todos se pueden permitir Ir salir al semanalmente. cine. Antes había personas que podían ir semanalmente, pero bueno, eso implica, la experiencia de ir al cine implica toda una serie de gastos, Claro. digamos, colaterales que suman. Entonces, claro, eso ha cambiado. Entonces, claro, son elementos a ver y efectivamente elementos también a considerar en el tema de la distribución de una película. Porque claro, ¿cómo compites tú contra una película como Barbie? Que tú sabes que la gente, bueno, la mayoría de la gente, hay gente que no la ha visto, no la va a ver y perfectamente es entendible. Pero sabes que esa es la película como que todo el mundo va a querer ver. Claro. Entonces, claro, tú sales con tu película chiquita y quieres de alguna manera hacer algo, bueno, vas a estar limitado porque estás compitiendo contra un monstruo. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que, digamos, se evalúan, se consideran y se revisan. Claro, y ahí el que tiene, el que está manejando de manera independiente, ahí él pensará, prefiero vendérsela a una plataforma que competir contra una Barbie, por ejemplo, en salas de cine. Así es, así es. De hecho, yo sé de productores que en años anteriores ya negociaban sus películas con plataformas, con televisoras o con cadenas, digamos, por cable. Y de hecho, varias compañías surgieron importantes en América Latina para comprar películas para cable, que era, Claro. digamos, en un determinado momento se convirtió como en la ventana, porque ya de alguna manera el cable necesita, o la televisión necesita de un cierto producto, un número de productos para poder llenar una parrilla de programación, y entonces, claro, ya garantizaba una recuperación. Ahora, no hay experiencia que se compare con la experiencia cinematográfica. De hecho, yo sé que todo el que estrene una película la quiere ver en pantalla grande, la quiere ver en cine. 100%. Entonces, claro, ahí lo que hay es que... Hoy en día mi pregunta siempre es que como un productor es cuáles son tus expectativas respecto a una película. O sea, no sé, yo quiero que mi película la vean 100.000 personas. Ajá. Okay, 100.000 personas vio tal película en cine. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso sea cierto o no? Entonces, más bien es... Primero, tratar de ponerte en un nivel, digamos, Lógico y racional, racional. efectivamente, de resultados. Y luego, bueno, empezar a trabajar en base a esa meta. Yo sí he analizado y me he dado cuenta que la cultura de ir al cine se ha perdido. Yo soy una persona que probablemente no llego a consumir una película diaria, ya sea por plataforma, ya sea en salas de cine, pero yo sí puedo ser un consumidor habitual de cine. Yo puedo ir semanalmente a las salas de cine a ver cualquier tipo de película. Y sí he ido solo como he ido acompañado. Claro. Pero yo sé que no soy capaz yo puedo hacer el tarea No, tú no eres el perfecto. promedio. Porque de hecho Exacto. volvemos a lo mismo, lo que yo te decía. O sea, el año pasado tuvimos 7.782.000 tickets vendidos al año. Ahora, no implica que fueron 7.782.000 No, para nada. personas. A lo mejor fueron 1,5 millones de personas. Porque claro, hay algunos que tienen una frecuencia de ir al cine mucho más alta. Entonces, Claro. si, no sé, 500.000 personas van 4 veces al cine, ya sumaron 2 millones de los tickets vendidos. Exacto. Entonces, claro, ese tipo... que es como medio intangible, porque claro, ese número es difícil de precisar. Hay veces que se han hecho estadísticas y se ha evaluado, tú vas al cine, cuántas veces vas al cine, entonces bueno, se han hecho como una cierta suposición al respecto. Claro. Pero lo que yo comentaba, siempre era, digamos, un número sano, que por ejemplo se vendiera la misma cantidad de tickets que la cantidad de población. Claro. Sin implicar, y repito, de que bueno, de que cada habitante va por lo menos una vez al cine. O sea, hay muchas personas que nunca van a ir No. al cine. Yo sí tengo que confesar aquí en cámara que el primer objetivo que yo tuve como cuando inicié este proyecto con el podcast y todo eso, era que mi ilusión era que demostrar a las personas
que hay muchas películas, casi siempre son películas que al oído no son muy atractivas, no es un Kung Fu Panda, no es un Barbie, pero sí es una película, por ejemplo, de A24, que es una distribuidora que ahora está, una productora que la está dando para el techo en cualquier película que saque. Es una distribuidora independiente norteamericana, Exacto. de hecho, claro. Exacto. Algunas películas de ellos, por Bueno, ejemplo, The se han Whale. visto en el país a través de Cinecolor. Por ejemplo, Vidas Pasadas, Dream Scenario, que es la El película hombre con de los Nicolas sueños, Cage, exactamente. Pero han venido a Venezuela a través de Cinecolor. Bueno, y The Whale. The Well también, efectivamente, que vino a través de otra distribuidora y Ah. en Venezuela vino a través de Cines Unidos, de Mundo de Pensé que Películas. era con ustedes. No, Que, ok, no sé por qué pensé que era, ok. Bueno, pero era eso, pues, que yo creo que siempre he intentado como transmitir que no es solo lo que ves en la... No es una pantalla que estás viendo algo, no. Hay algo más de eso. Hay que extraer un poco la película, al menos ve a disfrutar al menos lo sonoro, Claro. lo visual, el arco narrativo del personaje. Y no sé... pero eso necesitas tener una cierta formación personal para poder apreciarlo. Digamos, el común de los espectadores no, No, sino es más, digamos, la lectura básica de que te entretuvo o no te entretuvo. Ya está. Exacto, No le ves 100%, otras cosas. 100%. No es como solo cómo te hizo No. sentir, no. Yo siempre digo que, bueno, el acto, digamos, de ver una película es un acto muy personal. Depende de ti, de tus gustos, de tu formación. Y es válido. A lo mejor tú vas al cine porque, bueno, te quieres pasar un buen rato y divertirte. No te interesa ir a ver un drama, no te interesa ver más nada. O hay gente que quiere ir a ver una película de terror porque, bueno, Bueno, justamente... quiere asustarse, quiere Sí, sentar en cine. De hecho, una vez 100% alguien me de dijo, eso. no, bueno, es porque tú estás viendo que alguien la está pasando peor que tú o estás enfrentando una Y te- situación bueno, yo en complicada. las películas de terror me río. Entonces Claro. me dejo a mitad de cine riéndome y ¿qué le pasa? Claro. Pero justamente una compañera del salón le dice a mi profesor de cine, le dice, profe, es que yo solo quiero ir a despejar mi cabeza. No quiero, ni siquiera, no me interesa Claro. entender la película. Solo quiero despejarme. Y era como, creo que eso no es la esencia del director cuando hace la película. No, y para mí es una postura válida. Es igual cuando ves un cuadro, o sea, tú el cuadro lo ves y bueno, si te llamó la atención y te quedaste, lo detuviste, es ya válido que tú lo aprecies porque bueno, te parece un cuadro hermoso o te parece que bueno, te sugiere otra cosa y tal, no sé qué. Yo bueno, es el valor de la obra de arte. Y es un poco también el del cine como tal. Claro. Entonces, claro, un espectador más formado, un poco más sensible a esos elementos, le vas a ver otra cosa. O sea, lo que estábamos hablando antes, no sé, de un Nolan, la fotografía, la música, las atmósferas, lo que él, digamos, utiliza para manejar un discurso cinematográfico muy personal y particular, que lo diferencia de otros directores. Claro. Pero a lo mejor hay gente que no, hay gente que va a ver, bueno, porque le interesan los temas históricos o le interesan, bueno, Napoleón, las películas por ejemplo, biográficas, claro. exacto, y la van a ver. De hecho, Napoleón también es curioso porque, bueno, Napoleón hubo gente que no, esa película no está centrada en la historia y no hay Totalmente. cosas que están allí y tal. Desde el punto de vista de historia, lo da... Yo la verdad, en lo personal, la disfruté como un espectáculo cinematográfico. Me pareció una hermosa 100%. película, está bien contada, de que lógicamente, bueno, a lo mejor no se ciñe exactamente a la historia. Alguien me dijo, pero es que él redactó los códigos napoleónicos y no está en la película. Pero bueno, Sí, si te entiendo interesa totalmente ese también, punto. a lo mejor te trajo el personaje y vas a buscar y vas a verlo. Pero bueno, en fin, hay como muchas cosas que están involucradas en eso. Yo creo que, bueno, es también lo complejo y lo maravilloso del cine Del como cine, tal, claro. que te da también, bueno, la posibilidad de investigar más sobre ciertas cosas, de hablar, de compartir. Que bueno, creo que al final del día es lo que se trata, más allá de un simple entretenimiento. Exacto. Yo creo que para ir cerrando quiero terminar con este mensaje que yo ya lo veo como una responsabilidad mía de como comunicador ya esta es como ya mi área de comunicador. Ya es un deber de incentivar un poco a las personas que vayan al cine. Eso ya ha sido como un objetivo para mí desde hace un año, ya de cuando hablo en la pantalla a través de mis redes para invitar a las personas a ir, no es porque me están invitando a ver la película y yo tengo que... No. Simplemente porque yo tengo otra visión que intento transmitirla, a ver si a través de esa visión puedo incentivarte a ti a ver esa película. Claro. Ahora, también ciertamente hay un tema generacional importante. O sea, mi generación y generaciones cercanas a mí, digamos, el cine era como nuestra vía de poder ver una película. Hoy en día, digamos, tienes redes sociales, tienes, no sé, YouTube, tienes canales diversos. Entonces yo siento que, claro, hay una saturación audiovisual importante. Entonces, claro, a lo mejor empiezas a ver algo, no te gusta y, bueno, te saltaste y te fuiste a ver otra cosa. Claro. Nuestro caso era distinto. O sea, y para mí también esa es la gran ventaja del cine. O sea, tú estás en un cine, tu capacidad de concentración de ver una película es más importante o es mucho más fuerte que verla en tu casa. Tienes que Y a mí me pasa, entenderla. yo trato, si yo puedo ver la película en cine, la veo en cine. Porque me distraigo más fácilmente viéndola en mi casa. O sea, Claro, poner- paré, me llamó a alguien. Entonces, claro, yo en el cine apagué el teléfono y ya está. Y por más que apague el teléfono y me desconecte en la casa, No puedo. no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Tú te distraes mucho más fácilmente. Y creo que, bueno, esa
comunión con la película es fundamental que se pueda dar en Sale, sí. lo que se llama, bueno, el templo oscuro, esa cosa, digamos, que es como una especie de iglesia, de Claro, alguna sí, forma, sí, sí. donde tú vas a ver una película. Bueno, yo creo que me quedé sin palabras. Yo disfruté mucho de este episodio. Creo que bueno, Víctor también aquí a mi lado también lo disfrutó. Muchas gracias. No, por favor, un placer y nada, un gusto haber compartido estos detalles del negocio de Sí. la distribución y de alguna manera también de la exhibición cinematográfica en Venezuela. Sí, sobre todo y creo que son datos que no ni siquiera las estadísticas. Yo creo que las estadísticas no quitemos las estadísticas a un lado. Yo creo que es un tema bueno, es un deber ya y está el cine es el séptimo arte, o sea, al fin y al cabo está ahí y hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Ya o sea, hay que ir a ver las películas. Hay películas que puedes ver en tu casa y hay otras películas que tienes que disfrutar en el cine. Y yo creo que hay que apostar a eso y sobre todo ir un poco educando más a la audiencia y motivándola un poco más a ir de nuevo a los cines. Totalmente. Marco Benacerraf, que es una gran cineasta venezolana, directora de películas como Araya, quien todavía está viva, una edad bastante avanzada, ya dice que bueno, la gran maravilla del cine también, aparte de que es un arte relativamente joven, es que es la suma de todas las artes. El cine tiene algo de teatro, tiene pintura, tiene música. Y tú todo eso, digamos, lo puedes percibir en una sola producción a través, digamos, de esa comunión personal con una película. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta otra visión de lo que es el cine, que es la parte comercial. Gracias nuevamente, señor Pisano. La verdad que disfruté mucho de tanto de los números como la conversación. Y espero verlo pronto. Y sobre todo, bueno, no sé si quieres hacer algún mensaje, algo. No, vayan al cine, vean películas en pantalla grande, como corresponde.